En 1851, analicé cómo un sobrino mediocre de Napoleón se convirtió en emperador prometiendo representar todo el pueblo. En 2025, vemos líderes que prometen exactamente lo mismo. Trump vuelve al poder prometiendo limpiar el pantano, Milei dice destruir la casta, Bolsonaro se presentó como el capitán que salvaría a Brasil de los políticos corruptos. Los tres se alzaron como outsiders antisistema. ¿Coincidencia? No es coincidencia. Es un patrón que identifiqué estudiando a Luis Bonaparte y que sigue repitiéndose, el bonapartismo. Ahora voy a explicarte un concepto que desarrollé estudiando a Luis Bonaparte y que es clave para entender la política contemporánea, el bonapartismo. ¿Qué es el bonapartismo? Es una forma específica de dominación burguesa que surge cuando las formas tradicionales de gobierno burgués, el parlamentarismo, los partidos del orden, entran en crisis y ya no logran contener las contradicciones sociales. La burguesía sigue gobernando, pero necesita hacerlo a través de una figura que aparente estar por encima de las clases. El bonapartismo aparece en momentos de crisis, cuando ninguna fracción de la burguesía logra imponer su hegemonía sobre las otras, y cuando el proletariado todavía no tiene la fuerza suficiente para derrocar al sistema. En esa situación de equilibrio inestable, surge la figura del hombre fuerte. Bonaparte se alza por encima de todas las clases como el ejecutor de la voluntad popular. Pero esto es pura apariencia. En realidad, el bonapartista no está por encima de nada, es el representante político de la fracción más concentrada del capital, pero disfrazado como salvador del pueblo. Como escribí, el Estado se convierte en algo independiente al lado de la sociedad, cuyas necesidades debe satisfacer. Pero no puede ser al mismo tiempo un instrumento de dominación de clase y árbitro entre las clases. El bonapartista tiene varias características específicas. Primero, se presenta como el hombre que va a ordenar el país, que está por encima de la lucha partidaria, que representa toda la nación contra los políticos tradicionales. Segundo, construye un aparato estatal hipertrofiado, una burocracia enorme que le sirve tanto para controlar la sociedad como para crear empleo para sectores medios que lo apoyan. Tercero, usa un lenguaje popular, pero implementa políticas que favorecen al capital más concentrado. La demagogia verbal encubre la reacción económica real. Cuarto, se apoya en sectores sociales atomizados, como aquellos pequeños campesinos parcelarios que no podían organizarse como clase, que buscan un protector individual ante la crisis. Y acá viene lo fundamental. El bonapartismo no es un accidente histórico, es una tendencia inherente al sistema capitalista. Cada vez que el sistema entra en crisis y las formas normales de dominación burguesa se vuelven ineficaces, aparece la tentación bonapartista. Que las condiciones que lo generan se han reproducido, crisis económicas recurrentes, fragmentación social, debilidad de las organizaciones populares, y burguesías que no pueden gobernar con los métodos tradicionales. Miren a los líderes fuertes de hoy. Todos prometen estar por encima de izquierda y derecha. Todos hablan de representar al pueblo verdadero contra las élites. Todos construyen aparatos estatales personalizados. Pero al final, todos gobiernan para el capital concentrado. El bonapartismo contemporáneo tiene sus particularidades, usa las redes sociales en lugar de la prensa, apela a nacionalismos en lugar de glorias militares. Pero la estructura es la misma. Un líder carismático que promete representar a todos pero sirve a los pocos. Ahora te voy a mostrar cómo el bonapartismo se manifiesta en su época. Los nombres y los contextos cambian, pero la estructura es idéntica. Líderes que se presentan como antisistema, pero que terminan reforzando exactamente el sistema que dicen combatir.
Javier Milei en Argentina representa un bonapartismo peculiar, casi descarnado en su cinismo. Se presenta como el león que va a destruir la casta política, promete representar al pueblo contra el Estado corrupto. Pero su programa económico es directamente el sueño del capital financiero más concentrado. ¿Quiénes apoyan a Milei? Los mismos sectores atomizados que describí en el análisis de Bonaparte, sectores medios empobrecidos por décadas de crisis, jóvenes sin perspectivas que encuentran en las redes sociales un espacio de identificación, trabajadores precarizados que no logran organizarse colectivamente, pequeños comerciantes ahogados por la inflación que buscan un salvador individual. Estos sectores no pueden organizarse como clase, están fragmentados, precarizados, atomizados. Entonces depositan sus esperanzas en el hombre fuerte, que promete soluciones mágicas. Como aquellos campesinos parcelarios de 1851, buscan un protector individual ante la crisis. Milei perfecciona el discurso bonapartista clásico: yo no vengo a guiar corderos, vengo a despertar leones. Se presenta como el outsider total. Se hizo conocido por sus apariciones en la televisión, no de la política tradicional. Promete volar por los aires el Estado, destruir la casta política, representar al pueblo verdadero contra los privilegios de los políticos. Es el mismo mecanismo que usó Bonaparte, presentarse como el hombre que está por encima de la lucha partidaria, que representa a toda la nación contra los... Pero acá viene lo fascinante del bonapartismo mileísta: es descarnadamente contradictorio. Promete destruir la casta política, pero gobierna con Scioli, Bullrich y muchos de los políticos de siempre, exactamente la casta que decía combatir. Dice ser libertario, pero interviene cuando le conviene, por ejemplo con las paritarias, no validando acuerdos entre empresarios y sindicatos cuando el aumento es superior a un porcentaje determinado por el propio gobierno. Promete achicar el Estado, pero crea nuevos nombramientos. Habla de meritocracia, pero pone familiares y amigos en cargos clave. Esta contradicción no es casualidad ni incoherencia, es la esencia del bonapartismo: usar el discurso anti-establishment para captar apoyo popular, pero necesitar el establishment para gobernar y servir al capital concentrado. Detrás de toda la retórica anticasta, ¿qué hace Milei realmente? Implementa el programa perfecto para el capital financiero, mantiene un tipo de cambio estable endeudándose constantemente para conseguir dólares, lo que requiere tasas altísimas que alimentan la especulación. El mecanismo es perverso: el país se endeuda para que los especuladores ganen, mientras se eliminan salarios, jubilaciones y gasto social para mantener el equilibrio fiscal. Es un círculo que beneficia exclusivamente al capital financiero: ganan con las tasas altas, ganan con la estabilidad cambiaria, ganan siendo acreedores de la nueva deuda, y si el esquema explota, y saben que va a explotar, ellos ya sacaron sus ganancias. Lo particular de Milei es que no oculta tanto su programa como otros bonapartistas. Es más directo: promete abiertamente que el sufrimiento de la crisis va a ser necesario para llegar al paraíso liberal. Hay que soportar el ajuste porque no hay alternativa. Es un bonapartismo que combina demagogia antipolítica con programa explícitamente pro-burgués. Dice: sí, van a sufrir, pero es culpa de los políticos anteriores, yo soy el único que dice la verdad. Y muchos sectores populares, desesperados, aceptan esa lógica. La tragedia es que muchos trabajadores y sectores populares apoyan genuinamente a Milei, creyendo que va a cambiar el sistema. Pero el sistema no cambia, solo cambia la máscara con la que se presenta. El capital sigue dominando, pero ahora con un discurso libertario que presenta la explotación como libertad de mercado. Milei demuestra que el bonapartismo puede ser explícito en su crueldad y aún así mantener apoyo popular, siempre que logre canalizar la frustración hacia enemigos simbólicos: la casta, los planeros, los zurdos,
mientras entrega la economía real al capital más concentrado. Esta es la mecánica que identifiqué hace 170 años y que sigue funcionando: dividir a los sectores populares, ofrecerles reconocimiento simbólico mientras se las explota materialmente, y presentar los intereses del capital como si fueran los intereses de la patria. Donald Trump es un caso perfecto de bonapartismo contemporáneo. En su segunda presidencia, que apenas comenzó en enero de 2025, ya vemos los elementos clásicos que identifiqué en Luis Bonaparte, pero adaptados a una potencia imperial en decadencia. Trump se presenta como el hombre que va a limpiar el pantano de Washington, que está por encima de republicanos y demócratas tradicionales, que representa al pueblo verdadero contra las élites. Su eslogan, Estados Unidos primero, promete representar no una clase, sino toda la nación contra los intereses extranjeros y las élites globalistas. Exactamente como Bonaparte prometía representar no una fracción burguesa, sino toda Francia contra los políticos corruptos. El mecanismo es idéntico: presentarse como el salvador que está por encima de la lucha partidaria, como el único que puede restaurar la grandeza nacional. ¿Quiénes apoyan a Trump? Los mismos sectores fragmentados que describí en mi análisis de 1851, trabajadores industriales desempleados por la desindustrialización, sectores medios empobrecidos del llamado cinturón del óxido, pequeños comerciantes arruinados por la globalización, sectores rurales en crisis económica. Como aquellos campesinos parcelarios franceses, estos sectores no pueden organizarse colectivamente como clase. Están atomizados, precarizados, sin organizaciones que defiendan